Importante porque en todas las comunidades de menos de 50,000 habitantes casi estaríamos hablando de que todas las comunidades indígenas están ahí, y entonces a todas esas comunidades les llega en estos momentos una ayuda a los adultos mayores, que es muy importante porque son cosas los adultos mayores en este país tenemos que cuidarlos porque empiezan a ser una carga y en muchos casos hasta los corren de las casas. Es una cosa fea, y entonces eso y la atención de las cosas de salud para los viejos nos parece de las cosas más importantes que hicimos. ¿Qué opinas sobre la actual situación de criminalidad que vive el país? ¿Y a qué cree que se debe? Bueno, evidentemente es una de las tragedias más grandes que hayamos presenciado en el país. Hay una situación muy grave que se debe a varias cosas. La primera, según yo, es la corrupción. La corrupción desde los gobiernos y las entidades privadas también. La corrupción en general hace que no se den buenas condiciones para la vida. Es muy claro que tenemos problemas que no son solo de nuestro país. Digamos, los Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas. Bien, ¿en qué drogas estoy pensando? Estoy pensando en la cocaína, estoy pensando en la heroína. La marihuana ya casi no, los gringos ya casi la aprueban. Entonces, ellos consumen y se han dedicado a combatir el asunto, pero siguen consumiendo mucho. Nosotros en México no producimos un solo gramo de cocaína, no se produce en México. La cocaína se produce en América del Sur, esencialmente Perú, Bolivia, Colombia, en el centro de América del Sur. Eso viene de una planta, de la planta de coca, que a la hora de procesarla químicamente se encuentra un producto que es la droga, es un alucinógeno y otras cosas. Eso, ¿qué es lo que sucede? Nosotros no producimos ni un gramo, pero todo eso pasa por aquí, hacia los Estados Unidos. Entonces, y son unas cantidades de dinero muy grandes. En muchos casos políticos y empresarios se han metido a eso también, a meterse a traficar con la droga. Son cantidades muy grandes de dinero lo que llega a las gentes que se dedican a eso. Y lo que hacen es meten en una situación gravísima a gran parte del país, sobre todo a los jóvenes. Cuando los jóvenes no estudian ni trabajan, cuando no tienen una vida que puedan pensar en cuál va a ser su destino, qué van a hacer, dónde van a trabajar, entonces se buscan y se encuentran fácilmente opciones de estas. Y entonces son captados y de pronto resulta que hay mucha gente metida a eso. Y entonces, además del error del presidente Calderón de haberse metido a un asunto sin haber estudiado bien dónde estaban los problemas y esto, entonces eso ha provocado no se sabe cuántos muertos, nadie sabe cuántos muertos. Unos hablan de más de 60,000, otros de más de 100,000 en este sexenio, y es una cosa muy fea porque hacen que esa situación tenemos tenemos una cantidad de desaparecidos en el país brutal, decenas de miles de desaparecidos, sobre todo gente que viene de América Central y que
que en su paso hacia Estados Unidos, aquí se pierde. Y eso el gobierno no lo ha podido controlar. Es una barbaridad. Lo principal es que mientras los Estados Unidos sigan consumiendo droga, se la van a vender. Ese es un asunto muy natural. Punto uno. Y mientras la corrupción siga, vamos a seguir teniendo el desastre que tenemos. ¿Qué opinas sobre la educación en México? A ver, la educación pública en México era, hasta hace 15 años, una muy buena educación. O sea, quiero decir, yo siempre estudié en escuelas públicas, toda, primaria, secundaria, todo, universidad, siempre. Mis hijos estudiaron en escuelas públicas y resulta que ahora tengo 2 nietos y ellos ya no estudian en escuelas públicas. ¿Por qué no estudian en escuelas públicas? Porque son un desastre. O sea, hemos tenido un decaimiento muy grande del asunto, del asunto educativo. Se debe fundamentalmente a que en la educación hay un control muy grave alrededor de los maestros, que es el CENTE, y que se ha abandonado el asunto de la escuela pública. Cada vez hay más escuelas privadas. Se han tomado acciones, este gobierno tomó acciones muy complicadas, como son, una de ellas es, si tú tienes un hijo que estudia en una escuela privada, entonces los recibos de esa escuela privada los puedes deducir de los impuestos que pagas. Vaya, como de alguna manera el propio gobierno te paga eso. Y es un error, eso es una barbaridad. Tenemos que mejorar la escuela. En el país